Oaxaca es un caso único en México. Tiene 570 municipios, más que cualquier otro estado, y casi la mitad cuenta con menos de 2.500 habitantes. Aquí se encuentran incluso los dos municipios menos poblados del país. El más pequeño es Santa Magdalena Jicotlán, en plena Mixteca oaxaqueña, donde el censo del INEGI de 2020 registró apenas 81 personas viviendo en 30 casas. Pero Oaxaca guarda casos todavía más sorprendentes. En la Sierra Juárez existe un antiguo pueblo minero que llegó a tener 10.000 habitantes, casino, cancha de tenis, campo de fútbol profesional, hospital y fue el primero del estado en contar con electricidad. Hoy apenas viven ahí unas 500 personas. También hay comunidades donde hasta el 65% de sus habitantes emigró a Los Ángeles y pueblos que llevan generaciones vaciándose porque la erosión dejó sus tierras prácticamente sin posibilidades de cultivo. Estos son 10 de los pueblos más raros y aislados de Oaxaca. Antes de empezar, suscríbete a Compadre Mexicano para demostrar que el contenido de nuestro México también tiene apoyo. Número 1. Santa Magdalena Jicotlán. Cuando el INEGI dio a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, un pequeño municipio de la Mixteca oaxaqueña apareció en un extremo de las estadísticas nacionales. Santa Magdalena Jicotlán, situado a 2.182 metros sobre el nivel del mar, resultó ser el municipio menos poblado de todo México, únicamente 81 habitantes viviendo en 30 casas ocupadas. Una década antes la situación ya era extraordinaria, aunque todavía había más gente. En el censo de 2010 se contabilizaron 93 habitantes. Eso significa que en apenas 10 años Jicotlán perdió 12 personas, una disminución cercana al 13% de toda su población. Sin embargo, existe un dato que permite dimensionar todavía mejor lo que ocurre aquí. En febrero de 2021, el Universal Oaxaca publicó que habían pasado 3 años sin que naciera un solo bebé en el pueblo. Los niños más pequeños estaban cerca de cumplir 3 años, después aparecía un vacío generacional y la siguiente era una niña de 6. Ese mismo año, el alcalde Carlos López Ávila explicó a la agencia EFE que los jóvenes terminaban la primaria y después se marchaban. Para los habitantes, vivir siendo tan pocos ya era algo a lo que estaban acostumbrados desde hacía mucho. Quienes volvían normalmente eran jubilados o personas que habían dejado de encontrar trabajo fuera de la comunidad. Hasta el nombre del municipio guarda parte de su historia. Jicotlán procede del náhuatl, Xicatl, que significa avispa, e Itlán, lugar, es decir, lugar de avispas. La comunidad quedó integrada formalmente a Oaxaca mediante una cédula virreinal en 1753. Más de 270 años después de existir como entidad administrativa, el censo de 2020 encontró solamente 81 personas viviendo dentro de sus límites. Número 2. Santo Domingo Tlatayapam. Si el municipio menos poblado de México está en Oaxaca, el segundo también. Se trata de Santo Domingo Tlatayapam, otra pequeña comunidad de la Mixteca que, según el mismo censo del INEGI de 2020, registró apenas 113 habitantes. El propio INEGI confirma que los dos primeros lugares entre los municipios con menor población del país corresponden a estas dos comunidades mixtecas de Oaxaca. Y que ambas estén en la misma región no es una simple coincidencia. La Mixteca oaxaqueña ha sido históricamente una de las zonas de México con mayor migración. Durante generaciones, muchos de sus pueblos han perdido habitantes por una combinación de factores que se repite una y otra vez. Tierras severamente erosionadas, pocas oportunidades económicas y redes migratorias establecidas desde hace décadas que conectan estas comunidades principalmente con California y la Ciudad de México. En medio de este proceso permanece Santo Domingo Tlatayapam. Tiene presidencia municipal, iglesia, plaza y apenas 113 habitantes encargados, de una manera u otra, de mantener viva una comunidad que cada vez tiene menos gente. Número 3. Natividad. En el distrito de Ixtlán de Juárez, dentro de la Sierra Juárez y aproximadamente a 75 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, una carretera que serpentea entre montañas cubiertas de pinos conduce hasta Natividad. Cuesta imaginarlo al verlo actualmente, pero este pequeño pueblo llegó a reunir hasta 10.000 habitantes. De acuerdo con el presidente municipal Francisco Santiago Cruz, la empresa minera de la localidad se constituyó entre los años 1777 y 1780. A lo largo de su periodo de funcionamiento, de estas montañas fueron extraídas más de 1 millón de onzas de oro y más de 23 millones de onzas de plata, cifras documentadas por la Universidad Nacional Autónoma de México en una investigación sobre la minería de la Sierra Juárez publicada en la revista Problemas del Desarrollo.
La prosperidad minera transformó completamente a Natividad. Durante su etapa de mayor actividad alcanzó aproximadamente los 10.000 habitantes. La compañía construyó un hospital, un casino, una cancha de tenis, un campo profesional de fútbol y una cancha de frontón. Incluso se convirtió en el primer pueblo del estado de Oaxaca en contar con energía eléctrica. En medio de la sierra de Oaxaca existía una comunidad de miles de habitantes con servicios e instalaciones que resultaban extraordinarios para la región. Actualmente quedan aproximadamente 500 personas. Uno de los momentos decisivos llegó en 1993, cuando la empresa minera disolvió el sindicato de trabajadores y realizó un despido masivo. De un momento a otro, buena parte de la razón económica que sostenía al pueblo desapareció. Durante los años siguientes, además, un conflicto agrario con la comunidad vecina de Capulalpan de Méndez provocó que el acceso a la mina permaneciera bloqueado durante periodos prolongados. Sin empleo, numerosos trabajadores terminaron marchándose a buscar oportunidades en otros lugares. El pasado minero, sin embargo, continúa presente. Natividad conserva un museo comunitario dedicado a esta actividad, donde todavía pueden verse antiguas prendas utilizadas por los mineros y las herramientas con las que trabajaban. Sus viviendas pintadas con colores intensos contrastan con las montañas y le dan a la comunidad una apariencia peculiar. Baltasar Chávez Durán, gerente de operaciones de la mina, resumió la situación durante una entrevista con NV Noticias. Nadie pone en duda que Natividad existe gracias a la mina y que, cuando la mina deja de funcionar, el pueblo también deja de hacerlo. Número 4. San Pablo Macuiltianguis. A unos 120 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, siguiendo la carretera 175 rumbo a Tuxtepec y a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra San Pablo Macuiltianguis. Esta comunidad zapoteca posee alrededor de 9.704 hectáreas de bosques de pino y encino, un recurso que ha sido al mismo tiempo su mayor riqueza y uno de los principales problemas de su historia. Durante décadas, el gobierno federal mantuvo estos bosques concesionados a empresas paraestatales y privadas. Los habitantes de Macuiltianguis prácticamente no podían aprovechar sus propios recursos y tampoco recibían una compensación. Con pocas posibilidades de conseguir empleo dentro de la comunidad, muchas familias comenzaron a marcharse. Uno de sus principales destinos fue Los Ángeles. Datos documentados por Cultura Colectiva y por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible señalan que alrededor del 65% de la población de Macuiltianguis emigró hacia Estados Unidos. La situación empeoró en 1983, cuando un incendio destruyó cerca de la mitad del bosque comunal y aceleró todavía más la salida de habitantes. El rumbo comenzó a cambiar en 1986. Ese año, la legislación forestal reconoció el derecho de las comunidades a administrar sus propios recursos y Macuiltianguis finalmente recuperó el control de su bosque. A partir de entonces, la comunidad desarrolló actividades económicas propias. Actualmente cuenta con un aserradero comunitario, un centro ecoturístico y comercializa madera que posee certificación internacional. El cambio incluso permitió que algunas personas que habían emigrado decidieran volver. Entre ellas está el arquitecto Humberto Mayoral, quien se marchó a Los Ángeles cuando era niño junto con sus padres. Allá estudió arquitectura y, 4 años antes de la entrevista en la que relató su historia, tomó la decisión de regresar a Macuiltianguis. Mayoral describe una transformación peculiar. Décadas atrás, el pueblo tenía habitantes de sobra, pero casi no había empleos. Ahora sucede exactamente lo contrario, existen oportunidades de trabajo, pero faltan personas para ocuparlas. Número 5. Santiago Apuala. En la Mixteca oaxaqueña existe un sitio donde el paisaje y una de las tradiciones más antiguas de la región se encuentran en el mismo lugar. Santiago Apuala está rodeado por un impresionante cañón cuyas paredes rocosas descienden de forma casi vertical durante más de 100 metros hasta encontrarse con el río que corre por el fondo. La vegetación se aferra a los diferentes salientes de la piedra y, incluso desde la parte superior, puede escucharse el agua avanzando entre las paredes del cañón. Más abajo aparece una cascada. Pero para la cultura mixteca, este sitio representa mucho más que un accidente geográfico. Los mixtecos que habitaron esta región durante siglos, tanto antes como después de la conquista española, conservaron a Apuala como un lugar de origen dentro de su tradición oral. Los códices mixtecos, manuscritos pictográficos mediante los cuales este pueblo registró parte de su historia, mencionan a Apuala como el sitio donde se encontraba el árbol del cual surgieron los primeros señores del mundo mixteco. Dentro de esta cosmología, el cañón de Apuala representa el lugar donde comenzó todo.
El contraste con su situación actual es enorme. Santiago Apuala cuenta hoy con apenas algunas decenas de habitantes y para llegar es necesario internarse por un camino de terracería que se desprende de la carretera principal de la Mixteca. La señalización turística prácticamente no existe y la infraestructura disponible para recibir visitantes se limita a lo básico. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este gran canal para que no te pierdas ningún video, es totalmente gratis. Número 6. Santo Domingo Yanguitlán. En plena Mixteca oaxaqueña, dentro del municipio de Santo Domingo Yanguitlán, se levanta una construcción cuya escala parece difícil de explicar cuando se compara con el tamaño actual del pueblo. Se trata del ex convento dominico de Santo Domingo Yanguitlán, cuya construcción comenzó alrededor de 1550 sobre los restos de un antiguo centro ceremonial mixteco. El complejo es considerado uno de los conventos más grandes y mejor conservados de México. Su nave principal alcanza aproximadamente 32 metros de altura, mientras que la fachada de estilo plateresco posee un nivel de ornamentación tan elaborado que su realización requirió décadas de trabajo. En el interior se conserva un retablo con pinturas antiguas atribuidas a talleres de influencia flamenca. El INAH lo mantiene catalogado como monumento histórico y ha llevado a cabo diferentes trabajos para su restauración y conservación. Lo sorprendente aparece cuando se observa todo esto en relación con la comunidad que lo rodea. Yanguitlán tiene menos de 2000 habitantes y buena parte de la vida del pueblo transcurre alrededor de las calles que envuelven este enorme conjunto religioso. La diferencia de dimensiones es tal que, al encontrarse frente al convento por primera vez, resulta difícil imaginar por qué una construcción de semejante tamaño terminó levantándose precisamente aquí. La explicación está en la importancia que tuvo este lugar siglos atrás. Los dominicos escogieron ese punto porque Yanguitlán había sido un centro político y religioso del señorío mixteco. La intención era contundente, donde anteriormente se levantaba un espacio ceremonial indígena, ahora dominaría una iglesia cristiana. El edificio fue parte de ese mensaje y, aproximadamente 475 años después, continúa en el mismo sitio, frente a una comunidad cuya población se ha ido reduciendo lentamente. Número 7. San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Mucho antes de convertirse en la tranquila comunidad que conocemos actualmente, San Pedro y San Pablo Tepozcolula llegó a ocupar un lugar importante dentro de la economía de la Nueva España. Y no fue gracias al oro ni a la plata. La riqueza de este rincón de la Mixteca estuvo relacionada con algo completamente diferente, la seda. Los dominicos que llegaron a la región introdujeron el cultivo del gusano de seda. Las condiciones resultaron especialmente favorables porque en la Mixteca existían moreras, la planta de la cual se alimentan estos gusanos, y el clima permitía desarrollar esta actividad. En cuestión de unas cuantas décadas, Tepozcolula terminó transformándose en uno de los grandes centros de producción de seda de la Nueva España. La seda producida en Oaxaca llegó a comercializarse hasta España y otras colonias. Esa época de prosperidad también dejó construcciones extraordinarias. El convento dominico de Tepozcolula conserva una enorme capilla abierta considerada por especialistas en arte colonial mexicano como una de las más destacadas del país. Su estructura de grandes arcos de cantería presenta una complejidad técnica considerable y visualmente domina todo el conjunto. Actualmente se encuentra bajo protección federal del INAH. Pero aquella prosperidad no duró para siempre. La industria sedera de la Nueva España entró en crisis debido a la competencia de productos procedentes de Asia y a los cambios en las políticas comerciales del Imperio Español. El mercado que había sostenido económicamente a Tepozcolula terminó derrumbándose y la comunidad perdió buena parte de la actividad que durante años justificó su importancia. Actualmente el municipio conserva algunos miles de habitantes, aunque recorrer su centro histórico produce una sensación muy distinta a la de aquella época de abundancia. Sus dimensiones parecen pertenecer a una población mucho mayor. La monumental capilla abierta permanece dentro del enorme atrio del convento, un espacio que buena parte del tiempo luce prácticamente vacío, como recuerdo de una ciudad cuyo momento de esplendor quedó varios siglos atrás. Número 8. Mixteca Alta. En la Mixteca Alta de Oaxaca existe un problema ambiental que lleva siglos transformando el territorio y empujando a sus habitantes hacia otros lugares, la erosión del suelo. Durante generaciones, grandes extensiones de vegetación fueron eliminadas para obtener nuevas tierras destinadas a la agricultura y producir carbón. Al desaparecer árboles y plantas, también desaparecieron las raíces encargadas de sujetar el terreno. Entonces comenzó un proceso lento pero devastador. Cada temporada de lluvias arrastraba un poco más de tierra hasta convertir antiguos cerros cubiertos de vegetación en laderas desnudas de tonos marrones.
En determinadas zonas de la Mixteca Alta, el deterioro llegó a tal grado que la capa de suelo capaz de producir alimentos desapareció desde hace generaciones. Y la consecuencia fue directa: cuando ya no existe tierra fértil, sembrar deja de ser posible; cuando la agricultura desaparece, sostener una familia se vuelve cada vez más complicado. Y cuando ya no hay manera de mantenerse en la comunidad, marcharse termina convirtiéndose en una de las pocas alternativas. Por eso la migración de los mixtecos hacia la Ciudad de México y California no es un fenómeno reciente. Las comunidades indígenas de esta región comenzaron hace décadas a construir redes migratorias que actualmente se encuentran entre las más consolidadas de México. En ciudades californianas como Los Ángeles, Fresno y Madera existen comunidades de mixtecos originarios de Oaxaca cuyas familias llevan generaciones viviendo en Estados Unidos. Mientras tanto, en muchos pueblos de la Mixteca Alta permanece una imagen que se repite: adultos mayores que nunca se marcharon, viviendas pertenecientes a migrantes que envían dinero desde California y antiguas iglesias coloniales construidas por los dominicos hace aproximadamente 4 siglos. Los templos continúan levantados en medio de las comunidades, aunque cada vez quedan menos habitantes capaces de llenar sus bancas. Número 9. El Oxochitlán de Flores Magón. En la Sierra Mazateca de Oaxaca, dentro de la región de La Cañada y cerca de los límites con Puebla, se encuentra el Oxochitlán de Flores Magón, una comunidad indígena mazateca que atravesó uno de los episodios más difíciles de su historia reciente debido a un conflicto surgido dentro del propio pueblo. Entre 2010 y 2013 se desarrolló lo que en Oaxaca suele identificarse como un conflicto relacionado con los usos y costumbres. Dos facciones de la misma comunidad comenzaron una disputa por el control del gobierno municipal. Lo que inicialmente era un enfrentamiento político escaló hasta convertirse en un conflicto violento. Hubo personas muertas. Crónicas periodísticas publicadas por Proceso y Animal Político documentaron enfrentamientos entre grupos armados pertenecientes a la propia comunidad, habitantes desplazados que tuvieron que abandonar el Oxochitlán y un periodo de ingobernabilidad que se prolongó durante meses. El resultado fue una comunidad profundamente dividida. Familias identificadas con uno de los bandos dejaron de poder regresar tranquilamente a sus viviendas por temor a represalias del grupo contrario. Algunas terminaron marchándose definitivamente. Reconstruir incluso una convivencia mínima entre quienes permanecieron tomó años. Y precisamente por eso la historia de El Oxochitlán resulta diferente a la de otros pueblos que se han ido quedando vacíos. Aquí no fue una mina agotada, tampoco únicamente la falta de oportunidades económicas ni una historia relacionada con el narcotráfico. Fue un conflicto interno entre habitantes de una misma comunidad que dejó como consecuencia años de miedo, división y casas que terminaron quedándose sin sus familias. Número 10. Huautla de Jiménez. A unos 170 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, siguiendo una carretera que asciende por la Sierra Mazateca hasta aproximadamente 1800 metros sobre el nivel del mar, aparece Huautla de Jiménez. Este fue el lugar donde nació y murió una de las figuras indígenas mexicanas más conocidas internacionalmente, María Sabina. María Sabina Magdalena García fue una curandera mazateca que utilizaba los hongos sagrados de la sierra durante ceremonias tradicionales de sanación conocidas como veladas. Durante mucho tiempo, estas prácticas permanecieron ligadas principalmente a la propia comunidad. Eso cambió a mediados del siglo XX. En 1955 llegó a Huautla R. Gordon Wasson, un banquero y estudioso estadounidense interesado en los hongos. Wasson participó en una velada encabezada por María Sabina y, 2 años después, en 1957, publicó su experiencia en la revista Life. Aquella publicación dio a conocer las ceremonias fuera de la Sierra Mazateca y convirtió a María Sabina en una figura conocida alrededor del mundo. Lo que ocurrió después transformó profundamente al pueblo. Durante las décadas de 1960 y 1970 comenzaron a llegar periodistas, científicos, hippies y curiosos procedentes de distintos países. Todos buscaban algo parecido: conocer a María Sabina y experimentar los hongos sagrados de los mazatecos. Con los años surgieron historias sobre personajes famosos que supuestamente viajaron hasta Huautla. Se ha dicho que John Lennon estuvo aquí y también se ha mencionado a Bob Dylan, aunque esas versiones no están confirmadas. Lo que sí quedó documentado fue el enorme impacto provocado por la llegada masiva de personas ajenas a la comunidad.
Los propios habitantes de Huautla llegaron a criticar a María Sabina y algunos la responsabilizaron por haber permitido que extranjeros conocieran prácticas relacionadas con los hongos que hasta entonces habían sido consideradas sagradas. A pesar de la fama internacional que alcanzó su nombre, María Sabina pasó sus últimos años en condiciones de pobreza y murió en 1985. Huautla continúa viviendo entre dos realidades. Por un lado están los visitantes que llegan atraídos por la historia de María Sabina y buscando esa imagen mística asociada con la Sierra Mazateca. Por otro, el pueblo ha experimentado durante décadas una migración constante hacia lugares como la Ciudad de México, Puebla y diferentes regiones del norte del país. El paisaje que rodea a Huautla también refuerza esa sensación de aislamiento. La Sierra Mazateca es una de las regiones de Oaxaca donde la niebla aparece con mayor frecuencia. Hay milpas sembradas sobre laderas extremadamente inclinadas y casas de adobe repartidas entre el bosque de niebla. Y en el panteón del pueblo permanece la tumba de María Sabina, hasta donde todavía llegan visitantes provenientes de lugares lejanos. Estos fueron los 10. Santa Magdalena Jicotlán, con apenas 81 habitantes repartidos entre 30 viviendas, Santo Domingo Tlatayapam, con 113 personas. Natividad, que alguna vez reunió a 10.000 habitantes y tuvo casino y cancha de tenis, pero hoy conserva alrededor de 500, San Pablo Macuiltianguis, donde el 65% de la población emigró hacia Estados Unidos, y Santiago Apoala, el sitio que la tradición mixteca coloca en el origen de su mundo. También están Yanguitlán, con un convento monumental que lleva alrededor de 475 años frente a una comunidad que lentamente pierde habitantes. Tepozcolula, cuya riqueza estuvo ligada a una industria de la seda que terminó desapareciendo, la Mixteca Alta, donde la erosión acabó con grandes extensiones de tierra productiva, el Oxochitlán de Flores Magón, marcado por un conflicto interno que dividió a su propia comunidad, y Huautla de Jiménez, donde la búsqueda internacional de los hongos sagrados terminó transformando para siempre la vida alrededor de María Sabina. Oaxaca tiene 570 municipios y estos 10 representan solamente una pequeña parte de lo que existe en el estado. Este es apenas el primero de varios videos dedicados a Oaxaca, así que suscríbete para que no te pierdas el siguiente. Y si conoces alguno de estos lugares o tienes información de primera mano sobre ellos, déjala en los comentarios.